de diferentes temas la semana pasada. Y decíamos, y hablábamos pues de características importantísimas, ¿verdad? Hagamos un repaso de lo que nosotros somos en Cristo. Me gustaría repasar para que tuviéramos en cuenta. Y lo primero que dijimos la clase pasada es que nosotros somos hijos de Dios. Y esta es nuestra característica principal. ¿Qué pasa en el mundo? Muchas veces nosotros en el mundo tenemos angustia, tenemos tristeza, tenemos desesperanza. Desafortunadamente, nuestros mismos padres nos han decepcionado, nuestros hermanos, y qué decir de nuestros amigos, de las personas que conocemos en el mundo. Y más adelante, nuestro esposo. Digamos que este es como el núcleo siempre que nos ha rodeado y el núcleo que siempre desafortunadamente ha traído a nosotros dolor, angustia, tristeza, desilusiones, bueno, millones de cosas. Entonces, lo primero que el Señor dice, miren, ustedes ya fueron comprados por precio de sangre, ahora ustedes son mis hijas. Ya no podemos sentirnos que no pertenecemos a un lugar. Muchas veces nosotros no pertenecemos, no nos sentimos que no pertenecemos, que no nos valoran o que tenemos diferentes maneras de pensar o de actuar, las cuales no son agradables para las otras personas y nos sentimos juzgados, criticados y muchas veces vituperados. Entonces el Señor dice, no, ustedes son mis hijas. Yo entregué mi sangre por el perdón de los pecados. Entonces, cuando alguien nos pregunte quiénes somos nosotros, lo primero que tenemos que responder, somos hijas de Dios. Somos hijas del Rey. Y eso nos convierte en princesas. Esas princesas necesitan entender y conocer ese Padre bueno y maravilloso, ese Padre misericordioso, ese Padre poderoso que es nuestro Rey. Vale hacía una pequeña cápsula. Y me encanta porque realmente nosotros si queremos un príncipe debemos pedírselo a nuestro Rey. Él es el que sabe lo que nos conviene, lo que necesitamos, pero primero debemos entender quiénes somos nosotras para no conformarnos con cualquier cosa o con cualquier persona, porque no todas las personas vienen de Dios. Solo hay una persona para nuestra vida. Esa vida la hizo, esa personita la hizo el Señor Jesús arriba en el cielo y es esa persona con la que nos vamos a encontrar aquí en la tierra si estamos en los caminos de Dios. Si no estamos en los caminos de Dios, es muy fácil que nos desviemos de ese camino que el Señor nos dio. Así que también decíamos algo muy importante. Los hijos tienen derechos con los padres. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros ya nos llamamos hijos de Dios, tenemos los derechos de los hijos de Dios. Y esto quiere decir que nosotros somos salvas, nosotros somos sanas, nosotros somos restauradas, nosotros somos levantadas en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, así nosotros ya vamos entendiendo cuál es nuestra identidad en Cristo y hoy traigo otra clase de identidad para que nosotros anotemos y aprendamos. Vamos a Colosenses 1:13. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Qué significa esto? Definitivamente el Señor nos compró. Definitivamente el Señor nos liberó. Ya no somos militantes del mundo. Y eso es algo que nosotras debemos entender. Nosotros no podemos ni comportarnos como las mujeres del mundo, ni pensar como las mujeres del mundo, y mucho menos actuar ni seguir parámetros de lo que nosotros podemos ver en las redes, de lo que nosotros podemos ver en nuestras amigas del mundo, porque muchas veces nosotros, al no sentirnos dignos, al no tener una identidad, tratamos de copiar a otros. Pero nosotros no debemos copiar a nadie. Nosotros fuimos hechos únicos e irrepetibles. No hay nadie más como nosotros y esto es una característica maravillosa. Somos tesoros en las manos de Dios. Así que es muy importante entender que si nosotros de pronto no hemos escogido la pareja correcta, que esto pasa mucho, y quiero traer este tema a colación porque sé que hay muchos corazones rotos, hay muchas mujeres que se sienten menos, hay muchas mujeres que no saben por qué los hombres no las valoran o porque siempre se les repite la misma historia. Y yo quiero decirles una cosa, hermosas de Dios, yo quiero decirles que Dios, para ustedes, para Dios ustedes son unas piedras preciosas, valiosísimas, pero si nosotros no lo creemos, nosotros no lo vamos a proyectar. Si nosotros mismos no sabemos quiénes somos y el valor que tenemos para Dios, es muy difícil que los demás puedan verlo. Nosotros tenemos que valorarnos para que
asimismo nos valoren y entiendan quiénes somos nosotros. Cuando nosotros nos cimentamos y nos ceñimos los lomos, ceñir los lomos significa nos ponemos en nuestro puesto y nos damos el lugar que Cristo nos ha dado, las cosas empiezan a cambiar. ¿Para qué dice la palabra? Él nos ha liberado de nuestros vicios, Él nos ha liberado de nuestras tristezas, de nuestras angustias, Él nos ha liberado de nuestras adicciones. Así que somos libres en el nombre de Jesús. Ya no podemos seguirnos sintiendo atadas, ya no podemos seguirnos sintiendo que somos esclavas del pecado. Tampoco indignas, porque desafortunadamente Satanás, que es el acusador, nos hace sentir indignas. Nos hace sentir que no valemos la pena, que los pecados que hemos cometido son demasiado grandes para que Dios nos pueda perdonar. Y esto desafortunadamente no lo creemos. Entonces empezamos a sentirnos menos, empezamos a sentir que nuestra vida no tiene ningún valor y aceptamos cualquier cosa en la vida. Y eso no es correcto. Nosotros debemos esperar en Cristo Jesús y no podemos permitir que nadie nos haga daño. Acuérdense que lo que hablábamos la clase pasada era que desafortunadamente nosotros mismos somos las culpables muchas veces por nuestras decisiones, por nuestra falta de carácter, por no saber decir no, por desafortunadamente vivir en situaciones que el Señor no nos ha puesto. Hay personas que vienen y son utilizadas por Satanás para dañarnos. ¿Cuántas de nosotras tenemos o hemos tenido el corazón roto? ¿Cuántas de nosotros llegamos a los pies de Cristo porque estábamos convertidas en pedazos? ¿Por qué? Por una relación, por un novio, por un esposo. Porque desafortunadamente esa es la manera como Satanás más utiliza a las personas para destruirnos. Pero cuando nosotros sabemos que hemos sido liberados del perdón, de los vicios, del pecado, pues Él dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Ya Satanás no tiene poder en nosotros, ya le pertenecemos a Dios. Pero ¿qué requiere esto? Cambiar nuestra mente. El campo de batalla de nosotros es la mente. Ese campo de batalla debemos nosotros bloquearlo con pensamientos de bien y no de mal. Dice la palabra, pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo perfecto, en todo lo digno de alabanza. Y saben que nosotros somos buenas, agradables y dignas de alabanza también. Así que vamos a pensar en todas las cosas maravillosas que nosotros tenemos. Muchas veces las mujeres nos paramos al frente de un espejo y somos nuestras peores críticas. No nos gustaría el pelo como lo tenemos, no nos gusta cómo somos, no nos gusta cómo vemos, no nos gusta cómo hablamos, pero esto viene mucho más que de una parte estética y externa, viene de algo totalmente interno, en donde nosotros no hemos sabido valorarnos ni aceptarnos como el Señor Jesús nos hizo. Como el Padre amado se dedicó 9 meses a hacernos en el vientre de la madre, porque Él fue el que nos creó, Él fue el que nos diseñó, Él fue el que nos puso nuestras características que nadie más tiene en el mundo. Imagínense el Señor creándonos a cada uno totalmente diferentes a los otros. Podemos parecernos, pero no hay nadie igual a nosotros. Ni siquiera un gemelo es igual a su gemelo. Así que el Señor tiene cuidado de nosotros. Ahora quiero irme a Santiago 4, 14, 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuándo? En la oración de fe. Nosotros no calculamos y no alcanzamos de pronto a comprender la primera vez que lo hacemos porque no conocemos de la palabra. Pero miren, yo quiero que pensemos en esto. Esa oración tan pequeñita, esa oración que nosotros algún día hicimos con todo nuestro corazón y que decidimos entregar nuestro corazón al Señor, nos trajo grandes bendiciones. Nos ha hecho testigos de una sanidad y una fidelidad de Dios, una curación y un perdón de los pecados. Así que en Cristo Jesús somos sanas. Y acuérdense que la palabra sana implica no solo nuestra parte física, implica nuestra parte emocional, mental y sentimental. Y yo quiero que ustedes lo crean, porque muchas veces la falta de fe, el dudar que Dios lo puede hacer, nos trae a nosotros consecuencias que no son buenas, porque no hay un cambio ni una transformación real en nuestras vidas. Dice la palabra, si alguno está enfermo entre vosotros, y no significa solo una enfermedad física, nosotros tendemos a siempre hablar de una enfermedad física, pero ¿qué hay de nuestra enfermedad mental? ¿Qué hay de la enfermedad de nuestro corazón?
¿Qué de la enfermedad de nuestro carácter? De la rabia, el enojo, la ira, la desesperanza. ¿Qué de esas cosas que afectan totalmente nuestro carácter y nuestra forma de relacionarnos con los demás? Eso también es una enfermedad espiritual. Ahora, dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Qué significa la palabra cuando habla de ancianos de la iglesia? Los ancianos de la iglesia son las personas como los pastores. Un anciano de la iglesia puede ser un joven de 20 años. ¿Saben de qué depende? Del amor que le haya puesto al conocimiento de la palabra, del tiempo que ha dedicado para conocer a Dios. Y a través de ese tiempo y de ese amor a la palabra del Señor lo ha llevado a un nivel espiritual más alto, más elevado. Hay sabiduría en él. Así que cuando se habla del anciano de la iglesia no significa en edad, significa en conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios. Dice, ungiéndolo con aceite. ¿Qué significa el aceite? El aceite significa oración. El aceite significa esa relación con Cristo. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, empezamos a ungirnos con el aceite de la presencia de Dios. Y la oración de fe salvará al enfermo. Esa oración, niñas, nos liberó. Créanlo en su corazón. Esa oración que un día hicimos con toda la fe, esa oración fue el principio de una nueva vida y de una nueva vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Está en Santiago 5, 14 al 15. Si quieren, gracias, mi Cris hermosa, ella siempre está súper pendiente. Ahora, somos ciudadanos del cielo. Nosotros ya no podemos seguir actuando como las personas del mundo. Nuestra característica fundamental no es tanto hablar, porque nosotros podemos hablar mucho, pero nuestras actitudes borran absolutamente todo lo que nosotros hemos hecho. Una sola palabra que salga de nuestra boca demuestra lo que hay en nuestro corazón. Y nosotros podemos llegar a algún lugar haciendo nuestra cara de cristianos buenos, ¿cierto? Pero nuestras palabras y nuestras actitudes en medio de la tribulación y la angustia, en medio de un problema, es lo que realmente va a determinar nuestro carácter en Cristo. Así que somos ciudadanos del cielo. Ser ciudadano del cielo significa que seguimos reglas diferentes a las del mundo, que nosotros ya no nos comparamos con ellos, que las reglas y las cosas que ellos seguían, nosotros ya no las tenemos porque ahora vemos la vida desde otro punto, desde el punto de Jesús de Nazaret. No desde el punto de una persona. Y ahí está la gran diferencia. No es lo que piense no es lo que piense un diseñador, no es lo que piense un influencer, no es lo que piense un escritor, es lo que piensa nuestro Dios, nuestro Señor. No es un pensamiento humano, es un pensamiento mucho más alto que los pensamientos humanos. Así que nuestro comportamiento debe dar testimonio de lo que nosotros realmente somos en Cristo Jesús. ¿Quieren que les diga una cosa? La mejor prédica que nosotros podemos tener es nuestro comportamiento. Cuando las personas ven el cambio, cuando las personas ven el amor con el que nosotros hablamos, cuando las personas ven la pasión que tenemos por predicar esta palabra que ha cambiado y transformado nuestras vidas, eso se pega. Somos influenciadores del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cuántas personas no quieren tener influencia en el mundo? Pero ¿para qué tener una influencia que no va a servir de nada? Una influencia que por el contrario muchas veces es equivocada. Yo quiero ser una influenciadora del reino de los cielos. Y yo sé que muchos de ustedes también lo quieren ser. Pero para ser influenciador, nosotros debemos prepararnos. Y nosotros debemos realmente ser honestos en la manera como vivimos, en la manera como hablamos, en la manera como nos expresamos, en la manera en que pensamos. ¿Cuántas personas conocen la Biblia? Pero su forma de ver, su forma de actuar, quita todo el testimonio que tienen de ellos. ¿Saben quién es el que mejor conoce la Biblia de todos? Satanás. Satanás dice la palabra que él escucha al Señor y tiembla, porque él sabe de quién están hablando. Más aún su comportamiento es totalmente erróneo, contrario a la palabra de Dios. Desafortunadamente, muchas personas en el mundo tienen estas actitudes. Así que ahora, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo lindo de Cristo? ¿Qué es lo bueno que nosotros tenemos ahorita? Dice la palabra de Dios que el conocimiento de la palabra nos hará libres. Y eso es lo que nos hace diferentes. Nos hace diferentes que nosotros tenemos un manual de vida. Desafortunadamente hay miles de personas caminando por el mundo que no saben ni a dónde van
ni de dónde viene, pero nosotros ya sabemos de dónde venimos y ahora entendemos para dónde vamos a través de este conocimiento. Otra palabra hermosa que encontré, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué éramos extranjeros? Porque realmente cuando nosotros no conocemos de dónde venimos, cualquier lugar es extraño. No sabemos en dónde nacimos, para qué somos, y esto lo estoy hablando de una manera espiritual. Ahora, somos ahora co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y no es cualquier familia, es la familia de Dios. Y nosotros debemos entender que esa familia es la que nos ha dado vida. ¿Saben que nuestro hermano mayor es el Señor Jesús? Él es nuestro hermano mayor. Ahora, dice la palabra también en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Y por qué esperamos al Salvador? Porque sabemos que el rapto de la iglesia está ya por suceder. Estaba viendo ahorita unas noticias que me dejaron bien preocupada y es de lo que está sucediendo a nivel mundial con las religiones. La manera como se está transgiversando el mensaje de Cristo, la manera como ciertos líderes religiosos demasiado influenciadores quieren cambiar la Biblia y adaptarla a los tiempos presentes. Y desafortunadamente lo que pretenden hacer es validar todos los pecados que la Biblia dice que son imperdonables. Así que esto es algo que nos demuestra cada día más que se está llevando a cabo la unión de las religiones para que suba el anticristo, y esto es real y esto es de noticia. Entonces nosotros no podemos seguir siendo ciegos ante esta realidad. Ahora, ¿qué significa eso? Nosotros somos ciudadanos del cielo. No perdamos nuestra ciudadanía. No perdamos nuestra ciudadanía por nuestra terquedad. No perdamos nuestra ciudadanía por nuestra falta de humildad. No perdamos nuestra ciudadanía por creer que estos son fábulas y cuentos, porque la palabra está escrita y muchas de las profecías ya se están cumpliendo. Faltan muy pocas para ya cumplirse. Otra parte importante. Vámonos a Primera de Timoteo 2:1-4. Primera de Timoteo 2:1-4. ¿Vale? Mientras ustedes la ven, Primera de Timoteo 2:1-4. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, y el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Se nos ha conocido, o se nos ha concedido, mejor, el grandísimo privilegio de activar el poder de Dios en la tierra. Nosotros podemos orar y nuestra oración tiene poder. Esa oración la podemos hacer por los dirigentes, por las personas, por todas estas entidades en las que tienen algún tipo de dominio sobre las personas. Ahora, ¿qué requiere esto? Una responsabilidad inmensa. Nosotros no podemos seguirle echando la culpa a los dirigentes, al mundo, a los demás por lo que pasa. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por nuestro presidente, por nuestra nación? ¿Cuántas veces hemos orado para que el reino de Dios se pueda estar acá en la tierra? Desafortunadamente, nosotros a veces solo oramos para nuestros propios deseos, para nuestros placeres, para lo que necesitamos, pero se nos olvida que somos hermanos en Cristo. Se nos olvida que también tenemos una necesidad de orar por dirigentes, por personas que están en eminencia, por personas que están tomando decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestra nación, sobre nuestras leyes. ¿Y cuántas veces soltamos eso y ni siquiera nos enteramos de lo que está pasando? Ahora, con Cristo también tenemos algo maravilloso que está en nuestra identidad y la vamos a encontrar en Romanos 5:1. Estamos justificados y declarados justos
¿Qué significa esto? Por la sangre de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El derramamiento de sangre del Señor nos hizo justos delante de Dios. No lo merecíamos porque no hay ni uno justo. Pero ese sacrificio que el Señor hizo, ese derramamiento de sangre nos justificó y nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de la presencia del Señor. Entonces, esta es nuestra identidad. Esta es nuestra identidad. Estamos santificados, no solo justificados, también santificados. 1 Corintios 6:11. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso éramos antes. Y el mensaje que traigo esta tarde es, si nosotros aún nos sentimos indignas, si nosotros no nos sentimos perdonadas, si nosotros no nos sentimos que merecemos algo de Dios ni de los hombres, debemos entender que nosotros ya fuimos rescatadas con un precio altísimo. Y fue cada gota del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Fue que molieron su cuerpo. La palabra dice en Isaías que Él quedó tan desfigurado que no parecía humano. No pisoteemos, no invalidemos este sacrificio que el Señor hizo. Nosotros somos rescatadas, nosotros somos levantadas por esa sangre y por ese sacrificio que el Señor hizo. Nada ni nadie vale la pena más que nuestra relación con Dios. Nada ni nadie puede quitarnos lo que realmente somos en Cristo Jesús. Él ya lo pagó. Nosotros le pertenecemos. Nada de lo que pasa en nuestra vida, ninguna persona que llegue a hacernos creer otra cosa diferente puede llegar a nuestro corazón a cambiar las palabras que ya Cristo declaró en cada uno de nosotros. Nosotros debemos entender que Cristo es nuestro Dios, que Cristo es nuestro Padre, que Cristo nos redimió. Y dice la palabra en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y son las riquezas de su gracia, porque ninguno merecíamos ser perdonados. Ninguno absolutamente merecíamos ser perdonados. ¿Cuántas veces nosotros venimos a los pies de Cristo buscando solo los favores? Y cuando ya tenemos los favores, nos alejamos de Dios. Y volvemos al pecado, volvemos al mundo. Y cuando ya estamos mal de nuevo, cuando ya hemos desafortunadamente cometido cosas de las cuales nos arrepentimos, volvemos al Señor. Y Él en su misericordia nos perdona. Pero debemos entender que el Señor es bueno, que el Señor es maravilloso, que el Señor es eterno, que ya tenemos una identidad, que nadie nos la puede robar, que si antes no sabíamos de dónde veníamos, ya lo sabemos, y que ahora ya, sabiendo de dónde veníamos, sabemos para dónde vamos. Y esa es nuestra salvación eterna, al perdón de los pecados, a esa reconciliación en Cristo Jesús, a través de su sangre, a través de su amor, a través de su misericordia. Y le damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él es maravilloso y Él es misericordioso. Ahora, yo deseo con todo mi corazón que realmente podamos asimilar esto, porque el entender de dónde venimos y para dónde vamos, y el entender ese amor tan maravilloso que Dios tiene para nosotros, va a hacer que dejemos de cometer tantos errores por buscar aceptación en un mundo al cual no pertenecemos. No sigamos buscando aceptación del hombre, no sigamos buscando aceptación de una sociedad que ni siquiera conoce al Rey de Reyes y Señores. No sigamos tratando de formar parte de algo que no agrada a Dios. La palabra del Señor dice que en el mundo las cosas malas son llamadas buenas y las buenas son llamadas malas. ¿Cuántas de estas cosas no vemos ahorita con todo lo que está sucediendo? Todas las aberraciones sexuales, todo el maltrato hacia los niños, todos los maltratos hacia los ancianos, las mentiras, el engaño, el tratar de transgiversar y cambiar la palabra de Dios, personas tan influenciadoras en este mundo, tratando de hacer ver a Dios mentiroso,
y tratando de hacer ver a un Dios cambiante cuando la palabra es clara y dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra no cambia ni muda. Lo que fue malo hace 2000 años sigue siendo malo ahora. Que el hombre se haya corrompido de nuevo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que las personas no respeten, que las personas desafortunadamente quieran vivir su vida a su manera, a su pecado y a su concupiscencia, no significa que un Dios santo y poderoso también lo tenga que hacer. Y nosotros llevamos el evangelio de la verdad, pero depende de nosotros que se conozca el Dios verdadero, no al Dios inventado por cada persona de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su pecado. El Dios que es compasivo porque entiende que somos humanos y los humanos pecamos. El Señor es compasivo, sí, pero la palabra dice también, y no le vamos a quitar esta característica a Dios, que es de fuego consumidor y que Él es justo. Y Él juzgará con justicia a cada uno de nosotros. Por eso nosotros ya no podemos seguir. Y este es el mensaje que traigo. Por favor, no sigamos siendo parte de este mundo cuando nosotros ya no pertenecemos. Cuando nosotros no valoramos lo que valora este mundo. Nosotros tenemos algo muchísimo más grande. La palabra dice que los planes de Dios son muchísimo más altos que los nuestros, así como sus pensamientos son más altos que los nuestros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios tiene planes de bien y no de mal para los que le honramos. Pero es necesario enamorarnos de Dios. No solo decir que no, amamos a Dios. ¿Cómo podemos amar a un Dios que no conocemos? Por eso es que tanta gente se desilusiona y cuando conoce la verdad ya no ama a Dios, porque no está de acuerdo con Dios, porque ese no es el Dios que pensaban. Pero cuando uno ama a alguien, uno le conoce. Cuando uno ama a alguien, le acepta. Yo no puedo venir cambiando a las personas como a mí me parece, sino que cuando amo, amo de verdad. Y la palabra dice que Dios es un Dios misericordioso, un Dios que perdona todos nuestros pecados. Sí, y solo si nosotros nos arrepentimos y cambiamos nuestra manera de pensar. Pero nosotros no podemos pretender que Dios nos acompañe a cometer los pecados, a fornicar, a adulterar, a robar, a mentir y que Dios esté con nosotros. Porque ¿qué comunión tiene Dios con las tinieblas? La luz con las tinieblas. Acuérdense que la luz es representada por ¿quién? Jesús es la luz del mundo. ¿Qué comunión tiene Jesús? ¿Cómo vamos a andar de la mano de Dios cuando nosotros pretendemos estar en el mundo y que Dios esté con nosotros en las cosas del mundo? Cuando Él aborrece todo lo que está sucediendo. Cuando Él no está de acuerdo. Como decía el personaje que les digo, que va a adaptar la Biblia a este nuevo mundo. Dios no se adapta a nosotros. Nosotros nos adaptamos a Dios. Él es el creador del cielo y la tierra. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros quiénes somos para tratar de cambiar el pensamiento de Dios. Cuando Él ha declarado desde el principio, desde Génesis, dice la palabra que separó la luz de las tinieblas, separó lo bueno de lo malo. Y lo malo nunca será bueno, nunca. Lo que es malo y está declarado malo. Y lo que es bueno está en la palabra de Dios. Por eso es que vivimos en un mundo de tristeza, por eso es que vivimos en un mundo de derrota, por eso es que nosotros no podemos tener una vida feliz y en paz. Por eso es que no hay bendición para nosotros. Porque queremos tener un Dios a nuestra manera. No conocemos las leyes espirituales. Cuando nosotros hablamos de Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, ¿saben qué sucede? Empezamos a aprender un nuevo idioma. Cuando nosotros llegamos al reino de los cielos y somos ahora militantes del cielo, antes éramos de la tierra, no conocemos el idioma celestial. Pero cuando nosotros empezamos a conocer el idioma celestial, la primera vez que nosotros leemos la palabra, que es la palabra de Dios, posiblemente no vamos a entender nada, porque no conocemos el idioma.
Pero cuando nosotros nos apasionamos y nosotros queremos entender y queremos hablar con Dios, empezamos a leer la palabra y empezamos a pedirle al Espíritu Santo, que es nuestro guía, nuestro traductor, el que nos lleva y nos empieza a enseñar palabra a palabra. Y venimos del idioma de la muerte a pasar al idioma del amor. Y créanme que aunque nos creemos buenos, la palabra dice no hay nadie bueno. Se le dijeron al Señor Jesús, maestro bueno, y él ahí mismo les contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay, sino el Padre que está en los cielos. Así que nosotros no conocíamos este idioma. Abramos nuestros oídos espirituales, nuestra mente, nuestros ojos espirituales para conocer realmente qué es este idioma del amor. ¿Qué es el idioma del amor? Y el Señor está con nosotros a donde quiera que vayamos. Sí, solo sí, seguimos sus mandamientos. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen los mandamientos del Señor? ¿Cuántos de ustedes conocen el primer mandamiento de la ley de Dios? Y todos me dicen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y sí, pero ¿de dónde viene ese mandamiento? Yo les invito a que lean Éxodo 20, para que podamos entender realmente cuáles son los mandamientos de Dios. Cuando nosotros conocemos los mandamientos, nos damos cuenta de lo equivocados que estamos. Entonces, espero que haya sido de bendición. Dios tiene planes de paz, de amor, de bien para los que le honramos. El Señor nos compró con precio de sangre. No sigamos creyendo las mentiras de Satanás. De verdad, llenemos nuestro corazón con ese amor misericordioso del Padre. Somos hijas del Rey de Reyes. Quiten todo pensamiento que no viene de Dios. No le crean a Satanás, porque acuérdense que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, no es contra la persona que nos dice y nos habla y nos hace sentir mal, sino es contra Satanás que está utilizando a esa persona. Así que ya sabemos, diablo mentiroso, somos las hijas del Rey. Como hijas del Rey, Dios nos ha comprado y ahora estamos más que vencedoras en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Espero que haya sido de bendición. Si nosotros practicamos la palabra, vamos a ver cambios diferentes y maravillosos. Y yo sé que Dios hará cosas y seguirá haciendo, porque las está haciendo en la iglesia, está haciendo milagros maravillosos en todo lo que creemos en esta palabra verdadera. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Amén. Bendiciones para todos. Vamos a hacer una oración final. Señor, te damos infinitas gracias. Bendecimos tu nombre. Te glorificamos y te honramos, Señor. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias, porque ya entendemos, Señor, y ya conocemos nuestra identidad en Cristo. No hay nadie, Señor, ni nada que pueda robarnos esta identidad. Gracias, Señor, porque tú nos compraste por precio de sangre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso y porque tú eres misericordioso. ¿Quién como tú, Señor, en los cielos y en la tierra? ¿Quién como tú, Señor, que tienes palabras de vida eterna? Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Gracias por ese amor sobrenatural. De verdad que sí, las bendigo y nos vemos el martes de nuevo para nuestro café con Dios. Para nuestro café con Dios.